Hola profesor, hola compañeros, soy Ana y les quiero hablar sobre los libros que he leído este año y mi proceso de lectura. Mi relación con la lectura antes de comenzar era como la de cualquier pelado, solo leía los libros que le ponían lectura crítica para pasar el año. No tenía ninguna expectativa, por lo tanto no me propuse tampoco como una cantidad de libros que leer, solo era como pasar el año. Pero primero me gustaría hablar sobre el primer libro que se llama La perra de Pilar Quintana. Es una novela breve pero intensa que explora temas de maternidad frustrada, la soledad, la relación entre humanos y la naturaleza y los límites entre el afecto y la violencia. La historia transcurre pues en la zona pacífica colombiana. La protagonista es Damaris, una mujer humilde que vive con su esposo Rogelio, que desafortunadamente la maltrata. Damaris siempre ha querido tener hijos, pero pues no ha podido porque es infértil. Pero tiempo después adopta a una perra que le pone el nombre de Shirley, un animal que representa como su deseo maternal y la cuida y la protege y todo, pero sin embargo, a medida que Shirley crece, la relación entre ambas se vuelve como tensa y dolorosa, pues por lo que ya mencioné, que es Shirley representa su deseo frustrado, por lo que Damaris va empujando la historia cada vez más un desenlace trágico. Este libro tiene 138 páginas y la verdad me parece un libro horrible, no se lo recomiendo a nadie, más que a la gente que le guste pues los finales trágicos, los finales que no son felices, a esa gente se los recomendaría. Ok, el siguiente libro que leí fue de Héctor Arita. Me pareció un libro muy informativo e interesante porque a mí me gusta como esta clase de lecturas que es como de dar información y no novelas. El libro Crónicas de la Extinción, la vida y la muerte de las especies y los animales, escrito por el biólogo Héctor Arita, es una obra de divulgación científica que invita al lector a reflexionar sobre uno de los fenómenos más fascinantes y trágicos de la historia natural, la extinción. A través de un lenguaje claro y accesible, Arita examina los procesos que han llevado a la desaparición de innumerables especies. Este libro también nos lleva a pensar como sobre la fragilidad de la vida en la Tierra. El autor ofrece que desde algunos casos muy antiguos es desde los fósiles hasta las extinciones más recientes provocadas pues por nosotros. El libro inicia con un análisis detallado de especies emblemáticas como las tortugas de las Islas Galápagos para ilustrar cómo los científicos han logrado identificar y comprender los procesos de la extinción. Ahorita explica que de manera el registro fósil y de las evidencias biológicas permite reconstruir un pasado y reconocer los patrones de desaparición que hemos marcado. Este libro tiene un estilo narrativo envolvente. El autor combina el rigor de la ciencia con la sensibilidad de quienes observan la naturaleza con asombro y respeto. Más adelante, la obra profundiza en los grandes eventos de extinción masiva, como la desaparición de los dinosaurios, la pérdida de la megafauna, de la edad de hielo y de la extinción de otros parientes de los humanos. Ahorita contextualiza estos episodios dentro de una perspectiva pues evolutiva, mostrando cómo pese a su
dramatismo, la extinción también ha abierto como un espacio a especies nuevas. En los capítulos finales, el autor traslada la mirada hacia el presente para abandonar las extinciones que amenazan a las especies modernas, como la deforestación, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales o solo la mera existencia de nosotros. Y analiza los esfuerzos que la ciencia y la conservación llevan a cabo para intentar detener o revertir esto. A través de sus reflexiones, Arita invita al lector a reconocer que cada especie que desaparece representa la pérdida de una historia evolutiva única e irrepetible. Plantea la necesidad urgente de replantear nuestra relación con el entorno natural, pues todo se está viniendo abajo. Este libro se lo recomiendo a gente que, pues, como a mí, de libros se lo recomiendo a personas que, como a mí, les gustan los libros como que den información, o a gente que, pues, nada más le importe como el cambio climático y eso. De este libro me llamó la atención como que de verdad lo que hice es cierto y no me había dado cuenta sino hasta que lo leí, que los humanos somos tan terribles y estamos llevando al borde de la extinción a casi todas las especies. El tercer libro que me leí fue El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Me pareció muy simple y un poco aburrido al principio, pero después se pone más interesante. La historia trata sobre Santiago, un viejo pescador de 84 años que lleva pues esos años sin pescar absolutamente nada, o sea, con una mala racha horrible, no, con una super mala racha, pero aún así él es muy perseverante y valiente. Un día decide levantarse solo en el mar, que es el pez marlín, que jamás había visto uno en su vida. Empezó entonces una larga y agotadora lucha entre el hambre y el pez, que declara que dura 3 días y 3 noches. Santiago admira profundamente al pez por su fuerza y su nobleza, y lucha con todas las fuerzas para pues poder llevárselo a comer. Finalmente consigue matar al pez marlín, pero en su camino de regreso a la costa se topa con unos tiburones que lo atacan y se devoran el pez, dejando solo un esqueleto. Y Santiago regresa exhausto, derrotado, físicamente destruido, pero espiritualmente victorioso, pues se ha demostrado a sí mismo que puede resistir aunque ya sea viejo. Y por último, leí La leyenda del Yurupari. Otra vez. Y por último leí La leyenda del Yurupari. Este libro me pareció una leyenda muy entretenida. Otra vez. Este libro me pareció una leyenda muy entretenida. El Yurupari nació de una virgen fecundada por el fruto sagrado. Desde niño mostró poderes sobrenaturales y un carácter severo. Creció y se convirtió en un legislador mítico, quien puso las reglas sagradas que ordenan la vida de los pueblos, los rituales, las provisiones alimenticias, las jerarquías y sobre todo los ritos de iniciación masculino. Porque recordemos que en este tipo de mitos indígenas las mujeres no ocupan una parte muy importante. También prohibió que las mujeres participaran o vieran ciertos ritos, especialmente los relacionados con las flautas sagradas del Yurupari, consideradas objetos de gran poder espiritual. Finalmente, el Yurupari muere quemado, pero de sus cenizas renace de una forma espiritual, simbolizando la renovación de la ley de la naturaleza. También me gustaría dar algunas estrategias de lectura que personalmente algunas no las usé, pero sé que son necesarias para una buena lectura, como el resaltar. Siento que resaltar es muy importante porque palabras desconocidas para poder buscarlas, los personajes para acordarte de cuáles son y pues en qué parte del libro aparecen. Y pues yo recomiendo
también subrayar como cosas que te gustaron del libro. También si estás leyendo y pierdes el hilo, pues sería mejor devolverte. O sea, si por ejemplo leíste 3 hojas en automático y no pusiste atención, devuélvete las 3 hojas para poder entender bien la lectura, sino como que porque estás leyendo. También el leer en lugares con poco ruido, aunque tú te creas que eres capaz de leer en lugares con mucho ruido, pues realmente no eres capaz. No vas a poder prestar atención y tu lectura va a ser de baja calidad. El tomar notas también lo considero súper importante, pues si, por ejemplo, hay libros que tú ves como dos perspectivas. Por ejemplo, es un libro de romance y la perspectiva del hombre y de la mujer. Pues tú para acordarte de los personajes, puedes anotarlos. Gracias por ver el video. Duré mucho tiempo haciéndolo, así que por favor denme likes.